cómo quedamos después de leer las palabras de Carlos Alberto. Le mandamos un saludo a Mirto Legrand, que está ahí siempre atento y escuchando, y a Analía Cifarelli. ¿Usted está bien? ¿Se encuentra bien? ¿Está bien de salud? Estamos todos muy bien. Todos vivitos y coleando. Muy bien. Y vamos a dar inicio. Hacía tiempo que nos teníamos olvidado, porque este programa está siempre atento a lo que le sucede a las minorías, porque somos un programa muy inclusivo. Y hay una gran minoría que, si bien es minoría, cada vez es más grande, que es la de la gente que gusta mucho de Fripp, pero no tanto sea en sus proyectos, sean estos individuales o colectivos, sino en sus colaboraciones. Tiene un canal en YouTube que se llama Colaboraciones de Robert Fripp, que con este bloque que vamos a hacer ahora va a estar de parabienes, porque está íntegramente dedicado justamente a colaboraciones de Robert Fripp, aunque incluye aún que otro proyecto propio de Robert Fripp. La cuestión es la siguiente: el 28 de septiembre del año 1974, Robert Fripp anunciaba la disolución de King Crimson, una de las bandas más célebres del rock progresivo. El guitarrista había previsto con acierto que en los años siguientes, al 74, la música iba a andar por unos derroteros muy alejados de la complejidad a la que los grupos como King Crimson justamente le habían llevado, y no quería convertirse en un dinosaurio. Fíjate qué visionario el hombre, ¿no? Dicen entonces que sus lecturas de Gurdjieff, fíjate vos, ¡Opa, la! También le influyeron a la hora de tomar esa decisión. Gurdjieff, a la sazón, el tío abuelo de nuestro particular astrólogo. Qué programa conectado entre todas sus... Cierra siempre, ¿no? Sí. Entonces vamos a hablar un poquito del periodo que va desde Red, que fue la disolución del primer King Crimson, o aquel King Crimson, por decirlo de alguna forma, el último álbum de estudio grabado en aquella etapa por King Crimson, hasta la reconstrucción de la banda y el regreso con el disco Disciplina del año 81, porque hubo ese periodo del 74 al 81 en que King Crimson no existió, y mucha gente no lo sabe esto. Si usted sale por ahora por San Martín y le pregunta la primera persona, oiga, don, King ¿usted Crimson sabe? Existió siempre, te va a decir. Claro. O en el barrio La Katana, donde estuvimos el domingo. Meli, si le preguntábamos ahí a la gente King Crimson, iba a decir, de King Crimson existió siempre. Es una banda que... No, es verdad, no es así. No es así. Fue... y en un momento no fue, y después volvió a ser. Así que del 74 al 81 el mundo vivió sin King Crimson, Entonces, hacia 1974 empezó a desarrollarse en Nueva York un movimiento musical del cual hemos hablado mucho aquí en este programa, con muchas bandas también, ¿no? El escenario, lo que sería el meeting point, el punto de reunión más importante, era el famoso CBGB de Manhattan, y se presentaban allí nobles jóvenes, Patti Smith, Television, Talking Heads y unos muchachos de flequillo que se llamaban justamente los Ramones. The Ramones. Flequillo balaesco tenías, hablando de Balá también, ¿no? Sí, recordándolo en la semana de su partida. Fripp se estableció en Nueva York cuando dejó la banda King Crimson, dispuesto a abandonar el mundo de la música y dedicarse a dar clases de guitarra. Pero no era Juan Pérez, era Fripp. Pronto empezaron a llegarle propuestas de colaboración, sobre todo a través de su amigo Brian Eno, con el que no había dejado de grabar y actuar en directo. Es decir, siguió con los proyectos con Brian Eno. Por medio de Eno le llegaron las ofertas para intervenir en el primer disco de Peter Gabriel y en el Héroes de David Bowie, que acabamos de pasar. Esto es en el año 77. Fripp estaba empezando a desarrollar una teoría basada en hacer música a partir de pequeñas unidades inteligentes, es decir, pequeños grupitos que tenían el lema de lo pequeño es hermoso. No supergrupos, superbandas como eran las de aquella época, sino pequeñas células y grupos que estuvieran dispuestos siempre a salir a tocar rápidamente y hacerlo bien, ¿no? Por supuesto. Dice Fripp, textual: descubrí que los músicos que son capaces de tocar 10.000 notas tienden a tocarlas, y las 10.000 notas que escucho no me gustan.
por ejemplo. Esto es otro de los proyectos de Fripp que estamos escuchando. Se llama Robert Fripp and the League of Gentlemen. Esto es God Save the Queen, ¿no? Por ejemplo, una de las células inteligentes de King, en este caso. Hizo el 2, de Queen y de King. A ver cómo suena entonces. Esto es Fripp solista en uno de sus proyectos de células inteligentes. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Hasta se puede hacer hombritos con esta música. Sí. Como decíamos entonces, en Nueva York el punk conducía al rock a una simplificación extrema y una vuelta a las raíces. Tengan en cuenta que esto que estamos escuchando es anterior al año 80, 79, 80. Pleno punk o post-punk, ¿no? Como decíamos entonces, el punk conducía al rock a una simplificación extrema y a una vuelta a las raíces, tal como Fripp había previsto. Los Ramones habían lanzado su primer álbum en el año 1976 y unos meses más tarde lo haría Johnny Thunders and the Heartbreakers, Richard Hell and the Voidoids, que escuchábamos la otra vez con Robert Quine, y otra banda de la época que se llama Television. A Fripp le encantó el punk. Conoció a Blondie y grabó la guitarra en un tema que se llama Fade Away and Radiate. Que lo tenemos por ahí. Robert Fripp y Blondie. Melis. Esto es en vivo. Sepan disculpar la calidad de la grabación, pero esto es un documento histórico. Solo radioatómica.com.ar lo puede poner al aire. Esto es Fripp tocando en vivo con la banda Blondie. Ahí está. Que el disco se llama Líneas Paralelas y todo el mundo sabe a qué se refiere con eso de líneas paralelas, ¿no? Imaginémonos la época, ¿eh? Ahí va. Esta colaboración podría haber continuado, pero la compañía Chrysalis no autorizó a Debbie Harry, a la cantante de Blondie, a intervenir en el primer álbum en solitario de Robert Fripp. Es decir, dejaron que Fripp colaborara con ella, pero no la dejaron a ella colaborar con él. Esto entonces es Fripp con Blondie. Vamos a dejarlo un poquito como para graficar. Imaginémonos esas noches ahí donde todavía se podía fumar en los lugares públicos y entre otras cosas, ¿no?
Bueno, ahí está entonces Blondie en vivo con Fripp en la guitarra. Además de que no la dejaron tocar a Debbie en el disco solista de Fripp, tampoco pudo llevarse a cabo una remake del clásico de Godard. Hablando de Godard, que falleció la semana pasada, todo el mundo estaba ahí tan compungido. Una idea, un proyecto que de hacer una remake de la famosa Alphaville de Godard, que habría sido dirigido por Amos Poe y protagonizada por Robert Fripp y Debbie Harry. Y no prosperó eso. Se hicieron algunas tomas fotográficas de los dos en los roles, y de hecho las tapas del disco Exposure son de esas tomas fotográficas de esos ensayos. Sería para la fallida remake de Alphaville de Godard. Continuamos. ¿Vamos bien? Muy bien, muy bien. A Fripp el punk le parecía algo excitante y le impresiona el hecho de que los músicos apenas sepan tocar. Más tarde diría Fripp: cuando escuché por primera vez el punk en el 77, había estado esperando 6 años para escuchar ese tipo de compromiso. Escuchar a un tipo golpear un tambor como si todo lo que quisiera hacer en su vida fuera golpear un tambor, dice. Para mí fue una gran declaración política, porque el movimiento del que yo había formado parte se había desviado de su rumbo. Estas son palabras de Robert Fripp. Para ver también la simbiosis que hubo entre Robert Fripp y el punk, Joe Strummer, el cantante de los Clash, diría en una entrevista del año 1981 que Fripp probablemente esté más cerca de lo que estamos tratando de hacer que cualquiera en quien pueda pensar. Así las cosas. Vamos a ir con otra colaboración de Fripp, esta vez con los Talking Heads, también gracias a Brian Eno, que producía a los Talking Heads, y la colaboración de Fripp en el disco Fear of Music, en Miedo a la Música, y en este tema particular que se llama I Simbra, que es un tema cuya letra no dice nada. Pero ahí está la guitarra de Fripp, que dice bastante también, Ahí va. Así las cosas. Esto es para hacer hombrito, le voy a decir, Sí. Casi que, Hombritos y así espasmos africanos, ¿no? Claro. Ahí está la famosa guitarra de Fripp justamente sonando. Fripp, siempre dado a crearse esquemas mentales, parió en el año 1978 algo que dio en llamar el camino hacia 1981. Una especie de hoja de ruta que consistía en una campaña en 3 niveles. En primer lugar, estar en el mercado, pero no regirse por los valores del mercado. En segundo lugar, un método para examinar y presentar una serie de ideas que estén cerca de mi corazón o de su corazón. Y en tercer lugar, una disciplina personal. Es decir, porque los músicos también, usted sabe que con el tema de la disciplina a veces flaquean un poco, vamos a decir, ¿no? Trabajar con Fripp es como trabajar con un hombre que es en parte Stalin, en parte Mahatma Gandhi y en parte el Marqués de Sade. Esto lo dijo Bill Bruford, el baterista de King Crimson. Atención,
Muy importante esto también. Entonces, vamos a ir con otro pequeño, ¿cómo se dice? Proyecto de Fripp que duró unos poquitos meses, pero que dejó su huella, ¿eh? Esto es Robert Fripp y The League of Gentlemen. Robert Fripp haciendo punk o new wave a la manera de Fripp, por supuesto, ¿no? Proyecto instrumental en el que la guitarra lleva ahí, por supuesto, la voz cantante. Vamos a ver cómo suena. Sí. Entonces, como decíamos, esto era de un proyecto que se llamaba The League of Gentlemen, al que Fripp calificó como grupo de música de baile New Wave, pero que era en realidad una banda de rock repetitivo. Sus componentes, además del guitarrista, eran Barry Andrews, Sarah Lee y Johnny Tabot. Tenía una bajista mujer que se llamaba Sarah Lee. En sus 8 meses de vida, que duró nada más, grabaron un álbum en estudio, que es lo que acabamos de escuchar, otro en vivo, y después salía un recopilatorio que también está muy interesante. La desaparición de The League of Gentlemen se debió, según Fripp, a que era un grupo indisciplinado y muy poco profesional, siendo él, el disciplinado y muy profesional, manda en cana a todos sus compañeros, ¿no? Vale decir, hay que decirlo también, ¿no? Entonces, en el año 79, un año antes de The League of Gentlemen, sale Exposure, que es de lo que estamos escuchando ahora, que es un álbum de colaboraciones de Fripp con Daryl Hall, que es el que está cantando ahí, Phil Collins, Peter Hamill, Brian Eno, etcétera, etcétera. ¿Les gusta esto? ¿Estamos bien? Meli mueve la cabeza de arriba hacia abajo, dando a entender que le complace. ¿Cómo no me va a gustar Robert Fripp? Y todo. Muy bien. Entonces, para ir dando un cierre a esta época de la evolución humana en la que no existió King Crimson, ¿no? Es por un periodo que va a estar el Paleozoico y luego va a estar la época en la que no existió King Crimson. Podríamos decirlo, si fuese en inglés, King Crimson-less.
Age. Antes de Beleu, después de Beleu. Exactamente. Beleu. En noviembre de 1980 decidió darlo por disuelto a The League of Gentlemen, decíamos, y crear una nueva banda que se llamaría Discipline, porque el nuevo King Crimson encima no se iba a llamar King Crimson, se iba a llamar Discipline. Claro, cuyos otros componentes eran, como todo el mundo sabe, Tony Levin, Adrian Belew y Bill Bradford. Antes de eso hubo una colaboración, esta vez con David Byrne, a quien sí le permitieron cantar en el disco de Fripp, pero con un seudónimo. Bueno. Entonces esto es Fripp y David Byrne, Under Heavy Manners, se llama la canción, que dura como media hora, pero vamos a pasar un cachito como para dar una idea y dar por terminada esta extraña época de la humanidad en la que no existió King Crimson y que todo el mundo recordará en el futuro. A ver, Meli, cómo sonaba entonces David Byrne cantando con Fripp y su banda y sus células inteligentes de músicos, y así las cosas, ¿no? En el disco aparece justamente como con un nombre medio árabe o algo así. No es otro que David Byrne cantando, Una letra de Fripp, justamente. ¿Hacemos sombritos? Hacemos sombritos, sí. Ahí va.